Bueno, hecha la presentación de quién es Jesús González, que es una autoridad en todo lo que respecta a puertos y vías navegables. Y como dije, dos privatizaciones o dos modernizaciones que se llevaron a cabo, puertos y vías navegables, que no tuvieron objeción alguna hasta ahora que empieza, obviamente, a presentar algún tipo de problema. Jesús, gracias por acompañarnos. Y gracias por ¿Cómo estás viendo el tema del puerto? Es decir, fue la revolución y da la impresión como que se hubiera quedado. Y porque cuando nosotros lo sacamos a Buenos Aires de la situación que estaba y lo ubicamos en el puesto 16 en eficiencia en el mundo, ya en aquel momento dijimos de que si no se hacían una nueva infraestructura, el puerto iba a empezar a caer. No iba a tener la... Era el más importante, era más importante que Santos, que los puertos de Montevideo, de México, todo ello. Y esto se dio. Los otros puertos siguieron avanzando en su modernización y Buenos Aires quedó como era, no hubo ningún tipo de modificación. Y cuando estas cosas no se arreglan, no se adecuan y no se ajustan a las nuevas exigencias del mercado mundial o del transporte internacional, las consecuencias siempre son malas, son dañinas. Y si a eso le sumamos que el sector político, no importa el color que tenga, sean radicales, peronistas, del PRO, cuando están en la ciudad de Buenos Aires es como que el puerto les molesta, y esto a veces ocurre, no es solo de Buenos Aires, esto ocurre un poco en el mundo. Les molesta y entonces les parece que es bárbaro sacarlo a Buenos Aires donde está. Cuando uno se refiere al comercio en sí y ve los volúmenes de carga, Buenos Aires, el volumen de carga de Buenos Aires es más o menos un 15% del volumen de carga del país. Pero cuando a este volumen lo transformamos en dólares, es el 40%, entonces es importantísimo. Cuando miramos el mercado mundial y vemos de qué forma se manejan las megacarrier y cómo se maneja el transporte marítimo, y cuando vemos ello, por ejemplo, sabemos que sobre 100 puertos top que designan las grandes navieras, los únicos dos puertos en Sudamérica que están dentro de esa categoría son Buenos Aires y Santos, no hay otro puerto. Y cuando hablamos del comercio en sí, no se dice Argentina, por ahí no se sabe, no se dice menos Bahía Blanca, Mar del Plata, se dice Buenos Aires, para el comercio es Buenos Aires. Entonces hay que tener muchísimo cuidado con esto y a mí me preocupa porque el puerto de Buenos Aires no se hizo nada, lo que se hacen son parches y yo no estoy haciendo una culpabilidad de funcionarios, sino simplemente me baso en la realidad de lo que ocurre. Y al hacer esto, ¿qué estamos haciendo? Estamos perdiendo y en estas condiciones Buenos Aires como tal podrá tener 8 o 10 años de vida. Las terminales van a buscar otros lugares y Argentina habrá perdido un punto estratégico importante para su comercio. ¿Cuántos años hace que se privatizó, por llamarlo de alguna manera? Se concesionó. Y fue más o menos fue en el año 95. Así que estamos hablando de... 17... Sí, al 5 están haciendo 15, 17 años. 17 años. Ahora, 17 años que se hicieron inversiones en ese momento y después se planchó. Sí, no hubo algunos ajustes con algunas grúas nuevas post-Panamá, pero no hubo más nada. Pero aparte no da el lugar. Las terminales no pueden desarrollarse porque el espacio físico que tienen no es el adecuado, no es el correcto. Estas son las dificultades que se tienen. Si a eso le sumamos los choques permanentes con la ciudad como consecuencia de esta falta de infraestructura, nos encontramos en un cuello de botella muy riesgoso. Y esto no hace falta que lo diga yo, salen todos los informes, informe la CEPAL. Podemos decir que en los aspectos logísticos de la actividad privada se está bien, pero en la infraestructura que rodea esto está mal, o que forma la base de esto. El ingeniero Ricardo Sánchez dijo que si al puerto no se le adecua a las exigencias que va a haber con los nuevos tipos de buques, mayor volumen, mayor tamaño, mayor cantidad de cargas obviamente, corríamos el riesgo de quedar relegados y pasar a ser un puerto feeder. ¿Vos considerás que el puerto tal cual está se puede adecuar o habrá que pensar en un nuevo proyecto, más ambicioso obviamente?
Primer punto, Richard. Están modificándose las tradicionales rutas del mar, se están modificando. Vienen nuevas rutas que van a acordar las distancias, que generan nuevas estrategias, que generan nuevos puntos de transbordo. Ya no vamos a tener los puntos que siempre se tenían, sino van a aparecer otros puntos. Para ello es importante, y a su vez todo esto, el volumen del comercio mundial, que ahora estamos superando a los 8.000 millones de toneladas por año, ahora hubo una especie de pequeña contracción, pero nunca baja este número como consecuencia de esta parálisis que está ocurriendo en el mundo. Pero seguramente todo esto en el mundo, nosotros prevemos que se va a empezar a recuperar con dinamismo a partir del año 15. El año 15, si a nosotros nos agarran estas condiciones, estamos perdidos. Entonces, por eso es importante, frente a estas realidades, de que se planifique Buenos Aires. Primero se decida, ¿se quiere que el puerto esté acá o vamos a coincidir con las políticas de muchos funcionarios que quieren que el puerto salga? Yo soy de los que quieren que quede acá. Yo soy de los que piensan que el Estado tiene que tener un puerto, el Estado Nacional tiene que tener un puerto por lo menos como referencia. Para ello, ¿qué es necesario hacer? Modificar. Yo quiero expresarles en este programa, Richard, de que en unos días más se va a conocer un proyecto que nosotros estamos presentando. Ajá. Sí, con la Fundación, una propuesta integral, un plan maestro integral y que a su vez autofinanciable. Sí, para todo esto, para recuperar. Pero también hay que pensar que es importantísimo que nosotros llevemos la profundización de las vías navegables. Seguramente no vamos a poder llegar con más de 36 pies a la zona Rosafés, que es la zona que, bueno, importantísima para el país. Pero 36 pies es un calado bastante bueno para el tipo de barcos que vienen. Pero sí podemos llevar a 40 y en el futuro a 45 pies Buenos Aires, pero indudablemente hay que modificar, hay que corregir la política de dragado para corregir la salida pasando por el Codillo, hacia al kilómetro 239 frente a Montevideo y salir directamente a la zona denominada Bravo, que vendría a ser sobre costas argentinas, que son más profundos, que el dragado va a ser más económico porque estaríamos normal a la corriente y no atravesado como actualmente está el canal, y esto se va a requerir hacer, los 40 pies. Entonces de ahí viene toda una propuesta que nosotros vamos a hacer para encontrar una solución definitiva a este problema y que ponga en armonía la ciudad con el puerto de nuevo, que no tengamos este inconveniente, porque Buenos Aires es un puerto que desde 1906 ya viene con problemas. Lo que actualmente es la cámara, una de las cámaras que representa especialmente a las navieras extranjeras, ellos en aquella época contrataron a un especialista belga del puerto de Amberes para que venga a definir qué había que hacer con Buenos Aires. Estamos hablando de 1906. 1906, cuando Argentina estaba ubicada como 9ª potencia mundial en el campo económico. Bueno, todo eso ya significó un problema, y este es un problema que trae de arrastre a Argentina y que lo tiene que superar. Se dieron pasos importantes, pero no se siguió avanzando, como para poder decir, bueno, vamos a terminar de resolver este problema. Y ahora se va a producir, ya está producido, por supuesto, el estancamiento, porque si las terminales no tienen una extensión muy importante en su finalización de concesión, no se va a invertir un peso porque no tienen posibilidad de recuperación. Mucho más peligroso que eso es que les den una larga extensión en la situación que están. Porque eso puede beneficiar puntualmente a algunas terminales, pero no lo beneficia al país. Cada uno puede hacer negocio. Si nosotros mañana tenemos que hacer navegación feeder, porque no se dragó más o por lo que fuera, y por el tamaño de los barcos que vienen, que esto también es importante tener en cuenta, y entonces vamos a hacer feeder, y le va a beneficiar un sector de los armadores o de los empresarios, pero no al país. Entonces tenemos que tratar de que beneficie a las empresas, pero que también beneficie al país. Esto es lo que se busca cuando pensamos en esto. Si comenzaron a llegar, porque hablar del 2014 es mañana, sí, ¿no es cierto? Empezaron a llegar buques de 13.500 TEU, como pronostica Ricardo Sánchez. ¿El puerto está en condiciones de poderlos recibir? No, pero aparte no van a llegar a 13.000 teus para acá. Para esta zona no van a llegar por el volumen del comercio, pero sí van a venir los barcos de 8.000 teus, entre 5 y 8.000 teus. Y no se está en condiciones de recibir los de 8.000 teus. Ya el otro día cuando entró uno tuvo muchísimas dificultades, pero muchísimo. Por eso están tratando de sacar una parte. Si uno va al puerto de Buenos Aires va a ver que en el malecón, el morro del malecón lo están sacando. Pero eso no es la solución, eso es un parche que se están haciendo. Entonces, todo esto lo que es importante
importante saber que esos van a ser los tipos de buques que van a venir. Si nosotros no le damos eficiencia, no sirve, porque Buenos Aires, o Argentina más que Buenos Aires, desde el punto de vista del comercio internacional, es un punto terminal. Acá se viene a traer una carga o a llevar una carga, no se está de paso. Claro. No es por como supuesto. Singapur, como puede ser Hong Kong, todo eso, esos son lugares de paso, son lugares de transferencia. Por eso se transforman en puertos hub. Nosotros no pretendemos ser un puerto hub, porque eso a veces uno tiene muchas pretensiones, como ocurre con Chile, todo eso. Pero el volumen de carga por ahí que se da no es para estas cosas. Pero sí tiene que tener Argentina un puerto de esta característica para buques grandes de más de 300 metros de eslora y que a su vez tenga también transferencia fluvial, que es uno de los grandes problemas que estamos teniendo. La transferencia fluvial. Entonces, se requiere todo esto. Y un punto más importante también, o tan importante como esto, Richard, nosotros en el año 99, y tú recuerdas porque fuimos juntos a Washington, hicimos una recorrida desde la Universidad de Miami hasta Washington, hasta Nueva York. Ahí ya habíamos planteado nosotros, no sé, qué es lo que les importaba a los americanos. Lo que nosotros llamábamos como un programa para informatizar el río, la hidrovía. Lo recuerdo perfectamente. Y explicamos por qué había que informatizar. Bueno, hoy yo vuelvo a reiterar, en el Mississippi hicieron esa informatización, nosotros no hicimos nada. Y hoy yo vuelvo Pero hicieron la informatización a partir de empezar a estudiar tu proyecto. Exactamente, no fue así. Y además después que entraron los aviones en los edificios. Bueno, entonces, ¿acá qué hace falta? Informatizar, porque esto va a abaratar el costo del dragado y a su vez va a evitar choques, porque se lo va a estar siguiendo y la prefectura le va a decir, usted aguántese, no siga ahora, cuidado con eso, está yendo mal, le van a ir explicando porque lo van a estar viendo en un programa. Con lo cual no habría necesidad de dragar. Habría necesidad de dragado siempre, pero mucho menos, especialmente en el río donde cambia permanentemente las corrientes y cambia el eje del canal. En esos lugares simplemente habrá que ir cambiando boyas. Por eso las boyas ahora son chicas, ya no son más boyas grandes. Además, hasta las barcazas le pueden pasar por encima y no lo lastiman. Pero todas estas cosas hay que tener en cuenta ahora. Porque antes se viajaba con buques chicos, pero ahora son trenes de barcaza de 400 metros y a veces un poco más. Entonces, ¿cómo hacen para controlar todo eso en el agua? Y más si está viniendo agua abajo, no está yendo aguas arriba. Entonces, ¿qué futuro le ves al puerto de Santa Fe, hablando de la hidrovía? Al nuevo puerto de Santa Fe. Va a ser un puerto, siempre va a ser un puerto que va a servir un poco para una transferencia de carga. Podría andar bien cuando Argentina empieza a negociar mucho con Sudáfrica o con el África, más precisamente que con Sudáfrica. Entonces sí, por el volumen de las cargas y por el tamaño de los barcos y las cargas que van. Pero va a ser un puerto más importante, pero no va a ser un puerto, no va a ser el gran puerto. Está bien pensado, y nosotros habíamos hecho un trabajo para Santa Fe sobre eso, donde indicamos cuál era el lugar, y bueno, y ese lugar que lo tienen decidido, no sé si por lo que nosotros hicimos o por otra cosa, pero decidieron ahí, pues para evitar el dragado de entrada al puerto. Pero vuelvo a repetir, va a servir como un puerto de desahogo, pero no es el gran puerto. Yo recuerdo que en el año 98, cuando inauguramos en Rosario, 97, 98, la terminal, cuando se había hecho, todos hablaban de 5 millones de teus. Yo me acuerdo de esa oportunidad, les dije, el día que Rosario llegue a 500.000 teus hay que festejar, porque es así, siempre hay que ver cuál es el volumen de carga y cómo se da el negocio, cómo viene. Bueno, había quienes sostenían que los barcos jamás iban a llegar a Rosario, porque no era conveniente. No, y no es así, el barco va donde está la carga. Exactamente, siempre se busca eso. Y las cargas respetan la naturaleza de la geografía. Y a su vez las cargas son ambientales. Siempre siguen lo verde si tiene la carga de George Washington mejor. Siempre ahí se da. La bandera, la escarapela queda de costado cuando uno habla de negocios. Esto se da en el mundo, no es un problema de patriotismo. Es un problema de conveniencia del comercio. Decime, Jesús, ¿a qué atribuís que hay tantos accidentes en el río? A muchas cosas. Primero, en algún lado hay falta de formación de los profesionales, en algunos casos. A eso hay que sumar de que estamos viniendo, a lo mejor en sectores estamos navegando con cargas más de lo que se debe y por ahí la potencia de estos remolcadores no es exactamente la que corresponde.
porque también hay que ver quién cumple con los reglamentos y quién no cumple, quién incumple. Yo he visto que estaban habiendo paros de los trabajadores como consecuencia de este tema también. Eso tema. Y otro, vuelvo a repetir lo que recién dije, es la informatización, porque la cantidad de barcos que hay ahora son muchos, Richard. Antes no había esta cantidad. Y si después que pase, cuando se supere este parate de China que hoy tiene y vuelva a exigir mineral de hierro, esto va a ser como la Panamericana. Entonces se requiere que esté controlado, se requieren semáforos, en definitiva, estos son los semáforos, lo que uno habla de la informatización, y cómo tiene que ser. Embarcaciones modernas, se está navegando con chatarra que viene de Mississippi, que no sirve más. Que no sirve más. Que ya los desecharon en Estados Unidos y los compran para acá. Y los traen. Pero los traen vía Paraguay. Sí, exactamente. Porque Argentina no se lo permite entrar. No, seguro, sí. Justamente, hablando sobre esto, los otros días estuvo el capitán Pucci por el accidente del río Turbio que costó 7 vidas. Previamente el Polar había tenido 2 muertes. Todos buques embestidos por trenes de barcazas paraguayos. Sí. El 27 de julio, otra vez, otro accidente. Sí. Entonces, ¿qué es lo que pasa? El río no está adecuado al movimiento y a la extensión que tienen cada vez más los trenes. Hay carencia de capacitación, no sé. Es una sumatoria de problemas, Richard. Primero, que no se cumple con lo que establecen los acuerdos en el Tratado de la Cuenca del Plata. No se cumple. Hay un incumplimiento. Dentro de este incumplimiento está la falta de formación del personal, que tiene mucho que ver con esto. Después está esta falta de informatización, porque cuando se navega en un río así, se tienen que dar condiciones para navegar. No se puede navegar así, porque cuando uno ve las barcazas, y no hablemos de 400 metros, hablemos de 250 metros, son 2,5 cuadras, y hay un remolcador que ve, por ahí cuando ya se acercó ya no está viendo más, a 500 metros más no ven. Es todo cálculo. Entonces, por eso yo creo que es importantísimo de generar un análisis de esto, recomponer todo, planificar esto. Es importante recordar en este momento, Richard, que yo había planteado cuando se hicieron los contratos del dragado, que dentro de las obligaciones la empresa tenía que poner el cable coaxial casi frente a Montevideo, un poco antes de Montevideo, por supuesto, de esa zona. Trae el cable para controlar los barcos cuando entran al puerto y a partir de ese momento venir controlándolo. Hoy lo tiene prefectura eso. Habíamos comenzado ese momento, hasta entonces no había nada. Hay que aumentar la cantidad de cruces en el río. Hay que hacer cruces no solo para los barcos de ultramar, como ocurre acá en el Río de la Plata, sino que hay que asegurar cruces en el río para saber en qué lugar se pueden cruzar las barcazas y en qué lugares pueden fondear y en qué lugares no, porque por ahí también tiene que ver mucho los fondeos de los buques. Por ahí un buque está muy cerca del canal y viene y dice eso. ¿Habría que hacer dársenas? No, dársenas no, sino que tienen que haber, nosotros hemos hecho acá en el Río de la Plata, cada una determinada cantidad de kilómetros, el canal tiene 160 metros de ancho, no 100, justamente para que dé con facilidad el cruce de barco por 10 kilómetros de largo, para que en ese lugar se encuentre cuando los buques vienen muy cargados. Vos hablabas de que estás trabajando sobre un proyecto. Ese proyecto sería, vos decías, integral. ¿Absorbería el puerto de Buenos Aires? ¿Tendría otro emplazamiento? Dentro de lo estaría dentro del área de Buenos Aires, Richard. Superaría el problema. Es un plan superador de todo, porque no hay sectores que podrían ponerse en contra, sino porque estaría todo a favor. Y nosotros lo hicimos pensando de que cuando uno habla de las computadoras, y eso que yo no manejo, Richard, yo no prendo. Pero cuando habla uno se tiene que pensar qué dice la ley de Moore. La ley de Moore establece que las computadoras tienen un crecimiento exponencial y que cada 18 meses duplican su capacidad. Por eso que este año le podés regalar a un familiar una computadora y el año que viene le podés regalar lo mismo a una computadora porque tiene muchísimo avance. Pero acá estamos llegando al límite porque se está llegando al máximo de posibilidad de disminuir el tamaño de los transistores en el silicio. Entonces
está por terminar la era del silicio. Cuando se termine eso vendrá otro tipo de planteo, aparece lo que se llama la nanotecnología. Bueno, todo esto ¿qué significa? Que si no se toma en cuenta esto, no hablemos de Buenos Aires, todo lo que es Silicon Valley desaparecería. Quedaría todo obsoleto, y esto estamos hablando de 20 años. Dentro, este punto que da nos está marcando cómo viene todo. El cambio climático modificó todos los patrones productivos. La Tierra está bien, falta mucho, Richard, pero la Tierra este año ya se disminuyó 1 segundo su velocidad de giro. En 5.000 años se considera que el día va a tener 48 horas. Pues no esperemos ese momento, esperemos, miremos lo que hoy va a ocurrir. Todo esto nos ha generado nuevas líneas, van a venir nuevos conflictos, van a venir nuevos lugares de transferencia, y para esto nos tenemos que preparar. Yo a veces escucho a los sindicatos que plantean todo, que generan planteos correctos cuando están pensando en la preservación de la fuente del trabajo, todo esto. Pero por ahí no hay una correspondencia desde el sector político a esas necesidades que se tienen. Y por otro lado escuchamos a los empresarios lo mismo, pero si, cuando no hay una correspondencia desde arriba, y no le estoy culpando al gobierno, por favor, Richard, yo siempre sabes en tu programa que yo no entro en estas variables. Pero sí, cuando eso ocurre, ¿qué pasa? Cada uno trata de defender lo que en términos comunes se dice cueva. Cada uno trata de defender su trabajo, lo chiquitito, pero que no es el trabajo del conjunto. Recién te decía lo que ocurre si en lugar de haber transferencia ultramarina, acá fuese en feeder. Por supuesto que hay un sector de gente que se va a enriquecer, o va a andar bárbaro, pero otros van a perder, que da miedo. Entonces, creo que desde ahí se hace esta presentación. Hay que terminar con el conflicto de la Villa 31. Esta gente que está, hay que tener una solución. Esta mañana pasé por ahí, es increíble, en forma desordenada. Están apareciendo edificios de 4 o 5 pisos. Sí, por eso, pero muy mal hecho, Richard, muy peligroso. Pero aparte, bueno, ese ordenamiento nosotros estamos planteando. Hay que generar la sal en el puerto de Buenos Aires, la zona de actividades logísticas, llevar todas las empresas que están por los alrededores de Buenos Aires, que están en el borde, los depósitos fiscales adentro del puerto. Eso se tiene que hacer. Hay que buscarle un lugar para los camioneros, hay que hacer una nueva parrilla ferroviaria. Y todo esto se tiene que relacionar con la gente. Tiene que haber armonía. Esta armonía es lo que nosotros vamos a plantear en unos días más. Vamos a convocar a todos ustedes. Pero acá tiene que haber un acuerdo muy simple, porque es conveniencia para todos desde la Nación y la Ciudad de Buenos Aires. La ciudad no es lo que significa la configuración del puerto, porque el puerto es estatal y las tierras son del Estado nacional, sino lo que significa el ordenamiento urbano, que también se plantea. Esperemos que se ponga de acuerdo la nación y provincia, que no sea como los subtes. Supongo que sí, porque en Corporación Puerto Madero es un lugar donde andan muy bien, nación y ciudad. Bien. Hay que ordenar todo lo que... Hoy tenemos 3 ferrocarriles que pareciera que son todos distintos en el Retiro. Una estación de transporte de larga distancia de micros. Después todo un lugar donde no se puede caminar más. Eso hay que centralizarlo. Nosotros planteamos un nudo para la salida y por dónde se tiene que salir para el sur y por dónde se tiene que salir para el norte y cómo se concentra eso. Veo que siempre el sueño de lo de transporte es tener la concentración, los multimedios. Entonces vas a tener el puerto nuevo, vas a tener los 3 ferrocarriles unidos, más allá de que cada uno tenga su concesión, los colectivos, tanto los urbanos como los locales y los de larga distancia adentro, de manera tal de que haya una concentración y un cuidado con esto y cuáles son las salidas. Esto es un planteo. En la medida que el gobierno nacional diga una cosa y la ciudad diga voy a llevar los micros a tal lugar, no los puede llevar porque es del Estado el que maneja esto, el que entrega las concesiones, todo eso del Estado nacional. Si el Estado nacional no está de acuerdo, no van a poder hacer. Podrán hacer con los colectivos locales, los que corresponden a la ciudad, pues no los pueden hacer con otros. Entonces, de ahí es necesario que nos centremos a hacer esto, porque hay una política que significa, y yo creo que hoy están discutiendo eso, entre todos, los sindicatos, Moreno, todos ellos, para ver cómo salen de cada tema. Es la circunstancia, yo creo que eso ya está bien que hagan eso, porque acá hay que aguantar hasta marzo. En marzo, como viene la cosecha y lo que pasa en Estados Unidos, que también en este programa yo hablé, Richard, de ese tema, preveía, ¿qué pasaba? Primero Estados Unidos está sembrando mucho maíz. Y después soja. ¿Por qué? Porque la estrategia del gobierno de Estados Unidos apunta a los biocombustibles y al petróleo no tradicional como el de loma de vaca muerta acá. Eso están haciendo. ¿Para qué? Para no depender del Medio Oriente.
Por un lado, pero tuvieron una sequía muy grande. Hace días estaba haciendo en los estados estos productores agrícolas, hizo el máximo calor de todo el tiempo, desde 1895 que se tienen los relevamientos diarios de cuánto es la temperatura. Esto fue mayor que todo eso. Bueno, entonces todo esto beneficia a Argentina. Bueno, hay que seguramente tomar algunas medidas para esto, pero todo lo que se haga y se piense que, yo creo que para el año que viene, si se superan esto, para finales, el segundo semestre del año que viene, se puede empezar a mejorar, pero se va a mejorar recién en el 2015, porque es el tiempo que van a terminar de explotar estas burbujas en el mundo, que también lo hemos dicho acá, Richard, y se va, y vuelve a activarse la economía, porque esto es así, son ciclos, son sinusoides. Cuando genere esa activación, nosotros tenemos que estar preparados, porque es el momento que te decía que podemos perder. Entonces, las tareas transitorias hay que hacer, pero la proyección hacia adelante también hay que plantearlo, si no vamos a perder. Esto es lo que yo veo hacia el futuro. No hay posibilidades de que tengamos recuperación si no planteamos esto en grande, como tiene que estar planteado. Jesús, gracias por acompañarnos esta noche y bueno, ojalá que podamos asistir al anuncio de ese... En 10 días más o menos. De ese gran proyecto. Listo, gracias. Sí, gracias. Vamos a un corte, señor director.